Es genial tenerte de vuelta en Venganza Mangán. La historia de hoy tiene lugar en Madrid. Mi nombre es Alba Moreno, y en la mañana de la entrevista más importante de mi vida, mi hermana me empujó dentro de un armario y echó la llave. Al principio, realmente pensé que estaba bromeando. Estaba allí de pie, con mi chaqueta de traje, mi carpeta en la mano, ensayando mis respuestas mentalmente, cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el clic de la cerradura cortó todo sonido. La oscuridad me tragó tan rápido que sentí como si me hubieran borrado. Golpeé la puerta con el puño, haciendo que la madera vibrara contra las bisagras. «¡Esto no tiene gracia! ¡Abre!», grité, tratando de mantener la voz firme. Afuera escuché su risa. Esa risa fácil y despreocupada con la que había crecido. Siempre premiada, siempre adorada. «¡Relájate!», dijo, con voz apagada pero engreída. «¿A quién le importa una entrevista? Te dejaré salir en 1 hora. Estás exagerando, como siempre». 1 hora. Mi entrevista era en 40 minutos, al otro lado de la ciudad. Mi corazón empezó a galopar en mi pecho. Mi respiración se volvió superficial. Mi cabeza daba vueltas con imágenes de todas las noches que pasé preparándome. Los años en los que me dijeron que no era lo suficientemente buena. La promesa silenciosa que me hice a mí misma de que este sería finalmente mi momento. Entonces llegó la voz de mi madre, tranquila y aburrida, como si estuviéramos discutiendo por el mando de la televisión. «Si no es esta, será otra», dijo. «Probablemente fracasarías de todos modos. ¿Por qué perder el tiempo estresando a todo el mundo?». Sus risas se mezclaron, la de mi hermana, aguda y encantada, la de mi madre, cansada y despectiva, como una banda sonora que había escuchado toda mi vida, pero que de repente ya no podía soportar más. Me quedé en silencio, presionando mi frente contra la puerta fría, apretando los dedos alrededor de mi teléfono en mi bolsillo. En ese silencio, algo dentro de mí se rompió y luego se asentó, como un hueso que termina de quebrarse para poder ser encajado correctamente, porque sabía que no habría entrevista. Y supe, con una claridad que casi me asustó, que esta broma les iba a costar mucho más de lo que jamás imaginaron. Antes de contarte lo que les hice a mi hermana y a mis padres, y cómo esa broma volvió para destruir todo lo que daban por sentado, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde nos estás viendo? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Para entender realmente por qué esa llave giró con tanta facilidad, tienes que ver la mañana anterior. Todos los pequeños cortes que ocurrieron mucho antes de la herida que finalmente se desangró. Unas horas antes, entré en la cocina de nuestra casa en las afueras de Madrid, ya vestida con mi ropa de entrevista. Mis palmas estaban sudorosas, mi estómago era un nudo de café y nervios. Pero me obligué a sonreír. Hoy se suponía que era el día en que mi vida cambiaba. Mis padres estaban a la mesa, con la atención pegada a mi hermana, que navegaba en su teléfono como si el sol saliera y se pusiera en sus notificaciones. Ella llevaba una sudadera enorme, con el pelo en un moño desordenado. Ni una preocupación en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que preocuparse cuando el mundo seguía dándole lo que quería de todos modos? «Buenos días», dije, merodeando junto a la nevera, esperando que alguien levantara la vista. Mi madre no lo hizo. Mi padre me miró de reojo, sus ojos recorriendo mi chaqueta como si fuera una niña jugando a disfrazarse. «Oh, vas muy elegante», dijo, volviendo a alcanzar su taza. «¿A dónde vas?». Tragué saliva. Habíamos hablado de esto. Les había enseñado el correo electrónico, la página web de la empresa, el horario 2 veces. «La entrevista», le recordé, «para el programa de posgrado, la que llevo preparando semanas». Mi hermana resopló suavemente sobre sus cereales, sin molestarse siquiera en levantar la vista. «Ah, sí, la gran entrevista», dijo,
poniendo la palabra entre comillas imaginarias en el aire. Dices eso cada vez que hablas con alguien por videollamada. Mi madre finalmente levantó la vista de su teléfono solo para poner los ojos en blanco. No empieces con dramas, Alba, dijo. Haces que todo parezca un momento de vida o muerte. Es solo una reunión. Si no sale bien, no sale bien. Era curioso cómo, cuando se trataba de mi hermana, nada era solo nada. Cuando entró en la universidad de sus sueños, organizaron una fiesta tan grande que los vecinos se quejaron del ruido. Cuando consiguió una pasantía menor, hablaron de ello durante meses, como si la hubieran nombrado directora general. ¿Yo? Yo había sido la que pagaba las facturas en silencio, haciendo turnos extra, estudiando en un rincón, mientras ellos presumían de ella ante cualquiera que los escuchara. Recuerdo que a los 14 años la vi entrar en el equipo de tenis, después de saltarse la mitad de las pruebas porque ya tenía talento. Yo había audicionado para el taller de teatro esa misma semana, me dejé el alma en ese escenario, y nadie preguntó cómo me fue. Solo le pidieron a mi hermana que les enseñara su nuevo saque. Mientras untaba mi tostada esa mañana, mi mano temblaba un poco. No es solo una reunión, dije, tratando de mantener la voz calmada. Esto podría cambiar mi carrera. Solo eligen a un puñado de personas de todo el país. ¿Y qué te hace pensar que te elegirán a ti?, preguntó mi hermana, levantando finalmente los ojos, con una sonrisa burlona jugando en la comisura de sus labios. Era una broma en la superficie, pero había algo más allí, un destello de desafío, tal vez incluso miedo, como si la idea de que yo tuviera éxito fuera amenazante. Por un breve segundo lo vi, su expresión tensándose cuando mencioné que era una empresa de renombre, la forma en que sus dedos se cerraron alrededor de su cuchara. ¿Estaba realmente preocupada de que yo pudiera eclipsarla por una vez? Mi padre se rió, ajeno o fingiendo estarlo. Vamos, no fastidies a tu hermana, dijo, pero su tono era ligero, indulgente. Ya sabes lo sensible que se pone. ¿Sensible? Esa palabra otra vez. Cada vez que protestaba, cada vez que decía, esto no es justo. No estaba siendo honesta o razonable, solo estaba siendo sensible. Tal vez por eso pasé años preguntándome si yo era el problema. ¿Estaba exagerando? ¿Tenía celos sin motivo? ¿Eran todos esos años de estar a la sombra simplemente mi destino? El aire en la mesa se sentía pesado, mi pecho apretado. Sorbí mi café para ganar un momento, saboreando una amargura que no era solo del tueste. He trabajado muy duro para esto, dije en voz baja. Solo quiero que estéis orgullosos. Los ojos de mi hermana brillaron. Estaremos orgullosos si no te asustas y te pones en evidencia, dijo dulcemente. Solo no llores en el baño si te dicen que no, ¿vale? Una carcajada corta escapó de mi padre. No pretendía ser cruel. Eso era lo peor. Para él, era solo diversión inofensiva. Mi madre sonrió vagamente, ya navegando por el móvil otra vez. No la presiones. Ya se pone lo suficientemente nerviosa de por sí. Las palabras se asentaron sobre mis hombros como un peso extra. Nerviosa, sensible, exagerada. Esa era la versión de mí que habían decidido, y siguieron alimentándome con ella hasta que casi me la creí yo mismo. Pero bajo la humillación, bajo el aguijón de su desprecio casual, algo más afilado se movió. Una pregunta que apenas podía admitir ante mí misma. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir ahogándome en este tipo de silencio antes de que finalmente estalle? Si me hubiera ido en ese mismo momento, si hubiera trazado una línea en esa mesa de desayuno,
tal vez el resto no habría sucedido. Pero simplemente me tragué mi ira, revisé la hora en mi teléfono y forcé una sonrisa que se sentía quebradiza. Voy a terminar de prepararme, dije. No quiero llegar tarde. Mi hermana me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. No te preocupes, murmuró. No lo harás. En ese momento pensé que lo decía como apoyo. Más tarde me di cuenta de que era una promesa. Después del desayuno subí a mi habitación, repasando posibles preguntas de entrevista en mi cabeza como un mantra. Háblame de ti. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Un momento en el que superaste un desafío. No lo sabía aún, pero estaba viviendo la respuesta a esa última pregunta. Simplemente aún no era la heroína de mi historia. Revisé mi reflejo una última vez. La chaqueta recta, el pelo recogido, la carpeta en mi bolso, el teléfono en el bolsillo lateral, totalmente cargado con la dirección de la empresa y la ruta ya abierta. Por una vez, realmente me sentía lista. Salí al pasillo y casi choco con mi hermana. Estaba apoyada en la pared, con los brazos cruzados, claramente esperando. «Te ves seria», dijo, recorriéndome con la mirada. «Gran día, ¿eh?» Asentí con cautela. «Sí, ya lo sabes». Ella inclinó la cabeza. «¿Puedo decir algo sin que te pongas toda emocional?» Mi estómago se apretó. Ese nunca era un buen comienzo. «¿Qué?» «¿Estás haciendo eso otra vez?», dijo, agitando una mano hacia mí. «Ya sabes, actuando como si esto no sale bien, tu vida entera se hubiera acabado. ¿Te pones tan dramática, Alba? Es agotador». Me mordí las ganas de decirle que no tenía ni idea de lo que era no ser nunca la primera opción. En cambio, solo dije, «Esto me importa. Eso no me hace dramática. Me hace ambiciosa». Ella sonrió, pero había algo afilado en ello. Claro, ambiciosa. Luego se hizo a un lado, señalando hacia el pequeño armario de almacenamiento al final del pasillo. «Ve a buscar la carpeta extra de allí, la negra. Dijiste que querías llevar copias de seguridad de tu currículum, ¿verdad?» Mi corazón latía lo suficientemente rápido como para no pararme a cuestionar por qué las carpetas extra estarían allí. ¿Era una petición tan pequeña y razonable? Pasé junto a ella, abrí el armario, atestado de abrigos, cajas y artículos de limpieza, y alcancé la cadena de la luz. Fue entonces cuando sentí el empujón. No fue suave, no fue juguetón. Fue lo suficientemente fuerte como para hacerme perder el equilibrio, de modo que tropecé en el estrecho espacio, mi hombro chocando contra un estante. Antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta se cerró de golpe. El clic de la cerradura siguió como una bofetada. «¿Qué demonios estás haciendo?», grité, con la adrenalina disparada. Agarré el pomo y giré, pero no se dio. No estaba solo cerrada, estaba bloqueada desde fuera. La risa de mi hermana flotó a través de la madera, demasiado brillante, demasiado complacida. «Relájate», dijo. «¿Estás tan tensa? Me lo agradecerás más tarde cuando no estés teniendo un ataque de pánico en alguna oficina porque te importa demasiado». El pánico trepó por mi garganta. Golpeé la puerta. «¡Abre! ¡Habla en serio! Esto no es una broma». «Ese es tu problema, Alba», respondió ella. «Todo es un gran problema para ti. Es solo una entrevista. Si no es esta, será otra. Sobrevivirás». Escuché pasos, y luego la voz de mi madre se unió. «¿Qué está pasando?», preguntó, distante pero irritada. «Se está volviendo loca otra vez», dijo mi hermana. «La he encerrado aquí un rato para que pueda calmarse antes de que se ponga enferma». Mi cráneo zumbaba. «¿Calmarme?». Miré hacia la oscuridad, mi respiración saliendo en ráfagas bruscas. «¡Mamá!», grité. «Voy a llegar tarde.
Dile que me deje salir. Hubo un momento de silencio. Por un segundo, la esperanza se encendió. Tal vez mi madre finalmente se pondría de mi parte. Bueno, si se la pierde, dijo mi madre. Sinceramente, se pone demasiada presión a sí misma. Le estás haciendo un favor. Si no es esta, será otra. Probablemente fracasaría de todos modos si está así de alterada. Sus palabras se deslizaron bajo la puerta como veneno. Allí estaba, la verdad. No se molestaban en disfrazarla cuando pensaban que yo no podía hacer nada al respecto. En la oscuridad sofocante, algo dentro de mí empezó a reconfigurarse. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono en el bolsillo. La pantalla iluminó mi rostro con un brillo pálido. 10:12 de la mañana. La entrevista era a las 11:00. Tiempo de viaje al menos 30 minutos con tráfico normal. Mi ventana se cerraba segundo a segundo, mientras mi propia familia bromeaba sobre cómo probablemente fracasaría. Mi pulgar vaciló un momento, y luego hice algo que nunca había hecho antes. Abrí la aplicación de grabación de voz y pulsé grabar. Sus voces amortiguadas llenaron el silencio. Mi hermana riendo, el tono despectivo de mi madre, las palabras exactas que me habían herido durante años. Probablemente fracasaría de todos modos. Tan dramática. Le estás haciendo un favor. Sostuve el teléfono cerca, capturándolo todo. Esto no puede estar pasando, susurré, las lágrimas escociendo mis ojos. No solo por el miedo a perder la entrevista, sino por escuchar finalmente, sin excusas ni negaciones, lo que realmente pensaban de mí. Pero bajo el impacto surgió otro pensamiento, más claro y frío. ¿Es este el momento? ¿Es esta la línea que nunca les permití cruzar? Y acaban de pasar por encima de ella como si no fuera nada. Empujé mi hombro contra la puerta una y otra vez, mis respiraciones convirtiéndose en jadeos ásperos. No fue suficiente. El tiempo se escapaba, mis oportunidades se desangraban con cada minuto. ¿Es este realmente mi destino?, pensé con amargura. Todos esos años de ser apartada, y cuando finalmente doy un paso hacia algo para mí misma, me cierran la puerta. Literalmente. Finalmente, el pasillo se quedó en silencio. No sabía si habían bajado las escaleras o si simplemente se habían aburrido de escucharme luchar. Pero sabía una cosa: cuando saliera, nada volvería a ser igual. Ni para mí, ni definitivamente para ellos. Para cuando mi hermana decidió que me había calmado lo suficiente como para ser liberada, mi futuro, al menos la versión que había planeado, ya se había ido. Escuché pasos en el pasillo de nuevo, luego el suave roce de la llave en la cerradura. La puerta se abrió y la luz hirió mis ojos. Mi hermana estaba allí, con los brazos cruzados, luciendo irritantemente relajada. ¿Ves?, dijo. «Estás bien. Ni siquiera hiperventilaste». «De nada». La miré, sin palabras por un momento, mi cuerpo vibrando con adrenalina y rabia. La pantalla de mi teléfono mostraba la hora en números brillantes y brutales. 11:07 de la mañana. Se me cayó el alma a los pies. «¿Sabías qué hora era?», dije en voz baja. «Lo sabías». Ella parpadeó. Luego se encogió de hombros. «¿Y qué? Es solo una entrevista. Te habrías asustado y lo habrías arruinado de todos modos. De esta manera, no te pusiste en evidencia ante extraños». Pasé junto a ella, casi temblando por las ganas que tenía de gritar, de empujar, de romper algo. En cambio, entré en mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de la empresa, rezando para que alguien respondiera. Después de unos timbrazos, una voz tranquila y profesional respondió.
Hola, soy Alba, dije, las palabras atropellándose unas a otras. Lo siento muchísimo, pero ha habido una emergencia y... Señorita Moreno, interrumpió la voz. El panel esperó 15 minutos. Tenían entrevistas consecutivas hoy y una agenda apretada con gente que venía en avión de otras ciudades. Me temo que tuvimos que pasar al siguiente. Por favor, dije, el calor subiendo a mi rostro. Hubo una situación con mi familia y me quedé encerrada. Literalmente no pude salir de casa. Me escuché divagando y lo odié. Sonaba exactamente como siempre decían que era. Desordenada, emocional, fuera de control. Entiendo que pueda haber tenido una emergencia, dijo la reclutadora, con un tono más suave pero firme. Pero este puesto requiere fiabilidad bajo presión. Tuvimos muchos candidatos que llegaron a tiempo. Podemos mantener su currículum en archivo para futuros roles, pero este ciclo está cerrado. Cerrado, tal como lo había estado esa puerta. Entiendo, susurré. Por supuesto. Gracias por su tiempo. Colgué antes de que mi voz se quebrara. Durante un largo momento, me quedé allí de pie mirando mi reflejo en la pantalla oscura. Parecía una extraña, alguien que se atrevió a salir del papel que le habían asignado, solo para ser empujado de nuevo hacia adentro. Sentí una ola de desesperación lavarme, lo suficientemente poderosa como para tener que sentarme en el borde de mi cama para no desplomarme. Todas esas prácticas, toda esa esperanza, se habían evaporado en el lapso de una hora que ni siquiera me habían permitido vivir. Esto no puede estar pasando, susurré de nuevo. Pero estaba pasando, y lo que más dolía no era la decisión de la empresa. Su razonamiento tenía sentido. Era que las personas que se suponía debían apoyarme habían quemado mi oportunidad antes de que llegara a la línea de salida. Finalmente, llamaron a mi puerta. Mi madre asomó la cabeza sin esperar respuesta. ¿Y bien?, preguntó como si preguntara por el tiempo. ¿Cómo fue la entrevista? La miré fijamente. Por un segundo, me pregunté si realmente había olvidado lo que habían hecho. Entonces lo vi, el destello de culpa rápidamente enterrado bajo la molestia. Ella lo sabía. Ambas lo sabían. Me la perdí, dije rotundamente, porque estaba encerrada en un armario. Los ojos de mi madre se endurecieron, defensivos. Estás siendo dramática otra vez. Tu hermana solo intentaba ayudarte a calmarte. ¿Te alteras tanto por todo? Podrías haber llamado y reprogramado. Llamé. Dijeron que no podían. Trajeron a gente de fuera para esto. Me la perdí. Se acabó por vuestra culpa. Por culpa de ella. Su boca se apretó en una línea fina. Cuida tu tono, espetó. No nos culpes por tu falta de planificación. Si andabas tan justa de tiempo, tal vez no estabas preparada de todos modos. Algo en mí, algo pequeño y tímido, finalmente murió en ese momento. La parte que seguía inventando excusas para ellos, que susurraba, tal vez no lo dicen en serio, o tal vez eres demasiado sensible. No. Mi propia familia me había estado manipulando psicológicamente durante demasiado tiempo. Mientras mi madre se giraba para irse, descartándome ya en su mente, me escuché preguntar en silencio: ¿cuántas veces he dejado que escriban la historia donde yo soy el problema? ¿Y cuánto tiempo más voy a permitir que eso continúe? Cuando se fue, saqué mi teléfono y abrí la grabación. Sus voces chirriaron a través del altavoz, cada palabra cristalina. Probablemente fracasaría de todos modos. ¿Es tan dramática? Le estás haciendo un favor. La escuché una vez, con las lágrimas corriendo silenciosamente por mi cara. Luego la escuché de nuevo, y una extraña calma empezó a asentarse. Esto ya no era solo humillación, era evidencia. La prueba de lo poco que creían en mí.
la prueba de que no me estaba imaginando la crueldad. Mi desesperación no desapareció, pero cambió. Se endureció en algo más afilado, no un colapso, sino una resolución. Tal vez no podía arreglar lo que pasó con esa entrevista, pero podía decidir qué pasaría después. Y por primera vez en mi vida, mi próximo movimiento no iba a ser para que ellos se sintieran cómodos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el armario del pasillo, la cerradura, los números brillantes de la hora en que perdí mi oportunidad. También escuchaba la voz de la reclutadora, tranquila, profesional, final. Pero debajo de todo eso, más fuerte que nada, estaban las palabras de mi madre. Probablemente fracasarías de todos modos, una y otra vez, como una maldición. Alrededor de las 2 de la mañana, me rendí en mi intento de dormir y encendí la lámpara de noche. La habitación se veía igual que siempre. Paredes cubiertas de notas, planificadores codificados por colores apilados en mi escritorio, un tablero de visión con recortes de revistas de rascacielos y edificios de oficinas que ahora sentía que pertenecían a otra persona. Pero yo no era la misma. Saqué un cuaderno, el que solía usar para horarios de estudio y turnos de trabajo, y lo abrí en una página en blanco. Por un momento, mi mano vaciló sobre el papel, sin saber por dónde empezar. Luego, en lugar de escribir otra lista de tareas, escribí en la parte superior: Querida yo del futuro. Se sintió ridículo durante exactamente 2 segundos. Luego, las palabras empezaron a fluir. Querida yo del futuro, escribí. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste al día en que tu propia familia te encerró en un armario y se rió mientras perdías tu mayor oportunidad hasta ahora. También significa que hiciste algo con ese dolor en lugar de dejar que te enterrara. Ahora mismo estoy furiosa. Me siento pequeña, estúpida y humillada. Parte de mí todavía se pregunta si fue mi culpa, si ajusté demasiado el tiempo, si de alguna manera podría haber roto la puerta, si debería haber anticipado que las personas que me criaron me sabotearían. Pero otra parte de mí, la parte que está despierta a las 2 de la mañana escribiendo esto, sabe algo más. Este no fue un mal día aleatorio. Este fue el capítulo final de una historia que ha durado años. Empecé a enumerar recuerdos. La vez que mi hermana entregó accidentalmente mi ensayo bajo su nombre para un concurso local y mis padres lo restaron importancia con un «No importa, ella ganó, todos estamos orgullosos». La vez que pagué mis propias clases de preparación para la selectividad, mientras ellos contrataban a un tutor privado para ella y lo llamaban una inversión. La vez que les hablé de una pequeña beca que había ganado y dijeron ¡qué bien!, antes de volver a discutir los planes del fin de semana de ella. Mientras escribía, el patrón se volvió evidente. Ella era la hija de oro. Yo era el plan B. Útil, pero no valía la pena apostar por mí. Así que este es el plan, escribí. Objetivo número 1, salir de aquí. No pasaré el resto de mi vida en esta casa escuchando que estoy destinada al fracaso. Encontraré la manera de ganar suficiente dinero para irme, incluso si eso significa aceptar trabajos temporales, ser autónoma o tener 3 empleos a la vez. Objetivo número 2. Construirme en las sombras. Si quieren creer que soy débil y poco fiable, bien, que lo crean. Me postularé a otros programas, a otras empresas, unas que ni siquiera conozcan. Haré contactos en línea, tomaré cursos, mejoraré mi portafolio. Me presentaré tan preparada que cuando se abra una puerta, no solo pasaré por ella, la arrancaré de sus bisagras. Objetivo número 3. No olvidar. Cuando tenga éxito, y lo tendré, no será porque creyeron en mí, será a pesar de ellos. Y cuando actúen sorprendidos, cuando reescriban la historia como siempre hacen,
Tendré las grabaciones, las notas, la prueba de quiénes fueron realmente conmigo. Hice una pausa, con el bolígrafo suspendido. Esto ya no se trataba solo de éxito, se trataba de justicia, de reescribir una narrativa que ellos habían controlado durante demasiado tiempo. La venganza para mí no consistía en gritarles o destruir sus vidas por despecho. Consistía en vivir una vida tan alejada de lo que ellos pensaban que era capaz de hacer, que sus palabras sonarían ridículas incluso para ellos mismos. Pero, si soy honesta, también había una parte más oscura. Una parte que quería que se sintieran pequeños por una vez. Ver cómo algo que daban por sentado se les escapaba de las manos por sus propias decisiones. Como si fuera convocado por ese pensamiento, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. ¿Sigues enfadada? Estás siendo ridícula. Intentaba ayudar. Me lo agradecerás cuando no estés atrapada en algún trabajo de oficina estirado. Miré la pantalla, con los dedos temblando. En el pasado, o bien habría explotado, o me habría disculpado solo para mantener la paz. Esta vez, no hice ninguna de las dos cosas. Abrí la grabación de voz en su lugar y la escuché de nuevo. Su risa, el acuerdo de mi madre, su desprecio por todo mi futuro. Luego volví a mi cuaderno y añadí 2 líneas más bajo el objetivo número 3. Objetivo extra número 4. Asegurarme de que entiendan lo que hicieron, no a través de gritos, sino a través de las consecuencias. Objetivo extra número 5. Asegurarme de que mi hermana aprenda que quitarme mis oportunidades significa perder las suyas. Desde esa noche, mi vida se dividió en 2 caminos. En la superficie, continué con mis rutinas, yendo a mi trabajo a tiempo parcial, ayudando en casa, interpretando el papel de la sensible que había exagerado. Por debajo, en momentos de tranquilidad y noches tardías, estaba construyendo algo que ellos no podían ver. Una red, un plan y una versión de mí misma que ya no necesitaba su aprobación. Y mientras enviaba solicitudes a programas en ciudades cuyos nombres ni siquiera se habían molestado en aprender, me topé con algo inesperado. Una vacante en una empresa que no solo encajaba con mis habilidades, sino que también, por azares del destino, se cruzaba con el camino cuidadosamente planeado de mi hermana. Fue entonces cuando mi plan de supervivencia evolucionó en un plan de venganza. 3 meses después, estaba sentada en el vestíbulo de paredes de cristal de una nueva empresa, esperando la ronda final de un programa de desarrollo de liderazgo al que me había postulado en secreto. Nadie en casa lo sabía, especialmente mi hermana. Había pasado las pruebas, el estudio de caso y, por primera vez, sentía que pertenecía a una sala llena de gente ambiciosa. Un coordinador nos dijo que solo esperaban al último candidato. Entonces las puertas se deslizaron y entró Lucía. Cabello perfecto, atuendo perfecto, confianza perfecta. Hasta que me vio. Su rostro se congeló. ¿Qué haces tú aquí?, siseó. Lo mismo que tú, dije con calma. Entrevista de la ronda final. Ella se acercó más, bajando la voz. Sabes que solo tienen unas pocas plazas, ¿verdad? Una de las 2 va a perder. Meses atrás, esa frase me habría aplastado. Ahora, simplemente aclaraba el campo de batalla. Que gane la mejor candidata, respondí. Terminamos en salas diferentes, rotando por discusiones de casos y paneles. Escuché preguntas apagadas a través de las paredes. Alguien preguntándole sobre cómo manejaba la presión, lo cual casi me hizo reír. En mis sesiones, hablé de los contratiempos con honestidad, pero sin dar nombres. Cómo había aprendido a reconstruirme sin apoyo. Cómo convertí las puertas cerradas en motivación. Sin lágrimas, sin drama, solo hechos y una resiliencia ganada a pulso. En la entrevista personal con el director senior, me preguntó por el vacío después de la graduación.
Le conté que una oportunidad importante se había frustrado y que en lugar de rendirme, usé el tiempo para mejorar mis habilidades, trabajar como freelance y hacer voluntariado. Él asintió y dijo que valoraban a las personas que sabían reconstruirse. Cuando terminó, todos los candidatos fueron llamados de nuevo al vestíbulo. El director salió con recursos humanos y empezó a leer los nombres de los seleccionados. Alba Moreno. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté, le estreché la mano, escuché: «Bienvenida a bordo, estamos emocionados de tenerte». Por encima de su hombro, vi a Lucía, allí de pie, esperando su nombre. Nunca llegó. Cuando terminó la lista, agradecieron a los candidatos rechazados y los despidieron. Lucía parecía que su mundo se había inclinado. Fuera del edificio, me agarró del brazo. «Esto no es justo», espetó, con los ojos brillantes. «He estado trabajando para esto durante años. Papá y mamá siempre decían que tú serías la que no llegaría, y yo... Y tú probablemente triunfarías», terminé yo. Ella tragó saliva con dificultad. «Les vas a decir que he perdido esto, ¿verdad?». Ese era el verdadero miedo. No el fracaso, sino la reacción de ellos. La miré a los ojos. «Les voy a decir la verdad», dije en voz baja. Por una vez, cuando entré en el salón esa noche, mis padres estaban en el sofá, con la televisión murmurando de fondo. «¿Has vuelto?», dijo mi padre. «¿Cómo ha ido?». Mi madre levantó la vista, esperando claramente otra decepción. No lo alargué. «Me han elegido», dije. «He entrado en el programa. Me mudaré en 2 meses». El impacto les golpeó como una ola. Mi madre frunció el ceño. «¿Cómo? ¿Cuándo te postulaste? ¿Por qué no nos dijiste nada?». Solté una pequeña risa sin humor. «La última vez que os hablé de una gran oportunidad, acabé encerrada en un armario, mientras decíais que probablemente fracasaría de todos modos». Ella se tensó de inmediato. «Eso no fue lo que pasó», espetó. «Estabas perdiendo el control. Tu hermana solo intentaba ayudarte a calmarte». Saqué mi teléfono, abrí la grabadora de voz y pulsé reproducir. Sus propias voces llenaron la habitación. «Se está volviendo loca otra vez. Le estás haciendo un favor. Probablemente fracasaría de todos modos. ¿Para qué perder el tiempo?». El rostro de mi padre se quedó desencajado. El de mi madre palideció. «¿Nos grabaste?», preguntó él. «Vosotros me encerrasteis», respondí con firmeza. «Os reísteis mientras yo perdía algo enorme para mí. Necesitaba dejar de cuestionar mi propia memoria». Mi madre intentó defenderse, hablando de protegerme de la decepción, insistiendo en que podría haber reprogramado, pero las excusas sonaban vacías, con su crueldad resonando de fondo. «No me estabais protegiendo», dije. «Estabais protegiendo vuestra idea de mí, la débil, la dramática, la que se queda en segundo lugar para no amenazar a la hija de oro». En ese momento, la puerta principal se abrió. Lucía entró, con los ojos hinchados de llorar, y se congeló al escuchar la última frase de la grabación. Mi madre se volvió hacia ella. «¿Realmente encerraste a tu hermana a propósito?», exigió. «El día de su entrevista». La mirada de Lucía se disparó hacia mi teléfono. Se dio cuenta de todo. «Por supuesto que lo has puesto», murmuró. «Te encanta hacerme quedar como la villana, ¿verdad?». «Tú solita te hiciste quedar así», dije. Yo solo pulsé grabar. Mis padres aún estaban procesando todo, pero otro golpe aterrizó cuando se enteraron de que ella no había sido seleccionada para el mismo programa. «Eligieron a Alba», susurró mi madre, como si el universo hubiera roto alguna regla familiar. «¿A ti no?», Lucía se erizó. «¿Estás feliz ahora?», me espetó. «Están decepcionados conmigo. Tienes lo que querías». «Lo que quería», dije suavemente, «era que mi propia familia no saboteara mi vida.
Tú me robaste mi primera oportunidad. Yo me reconstruí sola. Tú tenías todas las ventajas y aún así perdiste. Eso es cosa tuya. Mi padre finalmente habló, con voz tensa. Nos equivocamos, admitió. Te dimos por sentada. No pensamos que te costaría tanto. Pensamos que siempre estarías ahí, comprendiéndonos. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Lo siento, susurró. Por lo del armario, por las palabras, por todas las veces que te hicimos sentir pequeña. Lucía no pudo llegar a pronunciar la palabra lo siento, pero alcanzó a decir: no pensé que realmente te la perderías. Pensé que te asustarías, que reprogramarían y que lo superarías. No esperaba que ganaras después. No era suficiente, pero era algo. Una admisión de que nunca había considerado el daño, solo su propia comodidad. ¿Y ahora qué?, preguntó mi padre. ¿Te vas y nos cortas el contacto? Miré alrededor de la habitación, el santuario a los logros de mi hermana en la pared, todos los años de mis propios esfuerzos guardados en cajones. ¿Ahora? Acepto este trabajo y me mudo, dije. Necesito espacio. Tal vez algún día, si realmente cambiáis, y esto no es solo culpa, podamos reconstruir algo. Pero he terminado de vivir aquí bajo vuestros términos. Me volví hacia Lucía. En cuanto a ti, no sé si podré perdonarte. Eso dependerá de lo que hagas a partir de ahora, no de lo que digas esta noche. Esa noche, empecé a hacer las maletas de verdad. No fue dramático, solo metódico. Ropa, libros, portátil, el cuaderno que empezaba con «Querida yo del futuro». Meses después, en mi pequeño apartamento, con mi tarjeta de empresa colgada junto a la puerta, volví a leer esa primera carta y sonreí. La broma realmente les había costado más de lo que imaginaban. No solo una entrevista perdida, sino la versión de mí que necesitaba su aprobación para sentirse digna. Mi venganza no fue destruir sus vidas, fue salir del papel que habían escrito para mí y vivir una vida que les demostró que estaban equivocados. Y si estás escuchando, pregúntate, ¿quién en tu vida está sujetando la cerradura mientras te dice que estás exagerando sobre la puerta? ¿Y cuándo vas a recuperar tu historia? Nuestro equipo en Venganza Mangan se dedica a crear historias de venganza poderosas y significativas, que son totalmente ficticias y creadas solo para la educación y la reflexión. Estamos comprometidos a usar estas narrativas para compartir valiosas lecciones de vida y mensajes positivos con nuestra audiencia. Este guión resalta la importancia de la autoestima, el establecimiento de límites y el reconocimiento de patrones familiares tóxicos en lugar de normalizarlos. Anima a los espectadores a reflexionar sobre cómo el descuido emocional y el favoritismo pueden dañar la confianza de una persona y muestra un camino más saludable, la curación, el crecimiento y el éxito a través del propio esfuerzo en lugar de la pura venganza. En última instancia, enseña que la forma más fuerte de venganza es construir una vida mejor mientras se rompe el ciclo del abuso emocional.